Nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno verles esta mañana aquí, como primer día de la semana, con ese deseo de adorar, de alabar, de exaltar a nuestro único Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar este momento y pedir que Dios nos dirija para poder entender su palabra con el mensaje que voy a compartirles en esta mañana. Oremos. Señor, en verdad no queremos que solo sean palabras repetitivas, todo lo que se canta en estas alabanzas, sino que sea en verdad una necesidad dentro de nosotros de adorarte en espíritu, en verdad, como dice tu palabra, con cambios verdaderos, cambios reales para el beneficio de tu gloria y de las necesidades de tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí para compartir y abrir tu palabra en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, todo lo que está escrito en tu palabra y que cobre vida en nuestros corazones para el bien de tu iglesia. En tu santo y tu bendito nombre dejamos este tiempo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos continuando nuestros estudios del libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que estamos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el contexto del primer sermón que el apóstol Pedro predicó a la primera audiencia, que en ese tiempo era judía, ¿no? De diferentes lugares, en el contexto de Pentecostés. Y esas personas que estaban ahí reunidas, pues se reunieron para, de alguna manera, esperar respuestas a lo acontecido en Pentecostés. Recuerden que surgió un fuerte viento, después también cayeron como lenguas de fuego sobre la iglesia, hubo como un remesón ahí, un estruendo, y toda la gente que se había reunido para celebrar esta fiesta judía de Pentecostés se juntaron alrededor del aposento alto para ver qué había pasado, por qué es que sucedieron esas señales. ¿Y quién es el que con toda valentía explicó todo lo que estaba sucediendo? El apóstol Pedro, aquel que por miedo, por temor, había negado al Señor por 3 ocasiones, ¿no? Entonces ahí Pedro, con valentía, con coraje, comenzó a presentar el Evangelio, ¿no? Y comenzó a decir que la razón de esos acontecimientos de Pentecostés fue como resultado de la venida del Espíritu Santo, que había sido enviado por aquel a quien ellos habían crucificado, pero que Dios lo había levantado de entre los muertos, haciéndolo Señor y Cristo, ¿no? Pedro les dice, miren, esto que ha pasado es el resultado de la gracia de Cristo sobre todos ustedes pecadores. Ustedes lo mataron, pero el Padre lo resucitó. Y a cambio, ¿qué ha dado Cristo? En lugar de darles venganza, represalia, condenación, juicio, como era lo que estaba escrito por Joel, ¿no? Esos acontecimientos venideros, les da el regalo del Espíritu Santo, como una oportunidad para que ustedes se arrepientan de sus pecados y decidan seguirle a Él. Entonces, ¿cuáles fueron los frutos de la predicación bíblica de Pedro? Y vamos a ubicarnos en el capítulo 2, versículo 41, para ver los resultados, los frutos de la predicación bíblica del apóstol Pedro. Y al ver esos frutos, vamos a ver que son los ejemplos de la iglesia primitiva que nosotros debemos imitar hoy. Y hermanos, es por eso que el título del mensaje lo he llamado Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Vamos a ver el primer ejemplo de la iglesia primitiva, lo encontramos en el versículo 41. Dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer ejemplo que tenemos aquí de la iglesia primitiva es que eran creyentes que pertenecieron a una iglesia. Ese es el ejemplo de la iglesia primitiva.
¿Qué hicieron las personas como resultado de la predicación de Pedro? ¿Qué dice el versículo 41? Así que los que recibieron su palabra, ¿no? Eso es lo que primeramente hicieron las personas como resultado de la predicación de Pedro, recibir su palabra. La palabra recibieron, hermanos, es una palabra muy interesante. Originalmente esta palabra no solo es recibir, como que alguien te da algo y tú lo recibes y nada más, no, sino el significado original es acoger. ¿Y qué significa acoger? Tiene un sentido más profundo que recibir. Acoger quiere decir recibir algo, pero de manera cordial, de manera agradable, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto? Con respecto a los primeros creyentes de la iglesia primitiva, que a pesar que Pedro les había exhortado, como ven en el versículo 40, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro les habló duro, hermanos, les trató mal a los que estaban escuchando el mensaje, pero a pesar que los había exhortado Pedro con tanta valentía y coraje, ellos recibieron este mensaje como de Dios y de manera cordial, de manera amable. ¿Y qué hicieron? Obedecieron al mensaje de Pedro y como resultado se bautizaron, ¿no? Una muestra de un compromiso serio después de que Pedro les exhortó. Se bautizaron y se añadieron a la iglesia, ¿cuántos? 3 personas. Queremos nosotros este año tener 3 bautizaditos aquí para que chambee César en su ministerio de bautizos. No, dice 3,000 personas. Imagínense cómo habrá quedado el agua, ¿no? No sé, no me imagino cómo estaba. ¿Habría suficiente agua por ahí? Claro, habían ríos, manantiales de todo lado. 3,000 personas que se añadieron a la iglesia porque acogieron el mensaje del apóstol Pedro con cordialidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde se añadieron? Porque el versículo dice, se añadieron. Y la respuesta es, a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Roma, donde estaba el primer papa, Pedro. No. Bíblicamente la primera iglesia no fue la iglesia de Roma, ni el primer papa fue Pedro. Bíblicamente la primera iglesia es la iglesia de Pentecostés. ¿Y dónde se encontraba la iglesia de Pentecostés? En Jerusalén. Esa fue la primera iglesia. ¿Y quiénes eran los líderes de Jerusalén? El primer papa, Pedro. No. Los 11 discípulos y el nuevo que lo habían seleccionado, ¿no? Matías. Ellos eran los líderes de la iglesia en ese tiempo. Entonces los creyentes se añadieron a la iglesia después que se bautizaron. Esa es una lección para nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo uno se añade a la iglesia? Bautizándose. Pero para bautizarse, ¿qué tiene que hacer uno primero? Recibir de manera cordial el evangelio. Acogerlo, ese mensaje en tu vida, así sea un mensaje duro. Porque imagínense que se te diga, porque nosotros tenemos nuestro discipulado. ¿Y qué se nos dice en el discipulado? Eres pecador. ¿Te gustaría que te digan así? ¿Eres pecador? ¿La ira de Dios viene sobre ti? Arrepiéntete. Eso es lo que Pedro les dijo. Ustedes son culpables, pecadores. La ira de Dios viene sobre ustedes. Arrepiéntanse. Esa es la primera parte del evangelio. Y la segunda parte, ¿qué es? Y cree en Jesús, quien recibió la ira de Dios en tu lugar. Esa es la segunda parte del mensaje del evangelio. Creer en Cristo, recibir ese regalo de la salvación. Cristo recibió la ira por ti. Recibe a Jesús en tu vida. Él es tu Señor y tu Salvador. Si tú recibes este mensaje con cordialidad, con obediencia y das tu paso de bautismo, puedes pertenecer a una iglesia local. Y eso es lo que nosotros esperamos, amigos. Que vienes tanto tiempo ya escuchando el mensaje. A veces tal vez el mensaje ha sido duro, pero Dios espera que de alguna manera tú lo acojas, que de alguna manera tú respondas con fe y arrepentimiento y te bautices. Eso es lo que Dios espera. Y pertenezcas y te comprometas en una iglesia. Entonces, no puede haber cristianos sin iglesia. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero puedo quedarme en mi casa leyendo mi Biblia y todo eso. ¿Eso es lo que se enseñaba en la iglesia primitiva? No.
Todo creyente que recibe el Evangelio tiene que bautizarse y pertenecer a una iglesia. No puede haber un ministerio independiente de la iglesia. Este es mi ministerio, yo hago con mi ministerio lo que quiero, me voy a predicar a otro lado, me voy a tal acá, recibo dinero en tal iglesia, me voy a otra iglesia, recibo ofrendas, recibo plata, sin rendir cuentas a una iglesia. No, no puede existir eso. Bíblicamente, tu ministerio tiene que ser amparado en una iglesia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Los creyentes pertenecieron a una iglesia. ¿Qué es lo que te falta para que pertenezcas a una iglesia? Tal vez te falta recibir el mensaje del Evangelio con cordialidad. Tal vez ya lo has recibido, pero te falta solamente dar el paso de fe, de bautismo. ¿Qué es lo que estás esperando? Eso es lo que la Biblia nos enseña. En segundo lugar, hermanos, versículo 42, eran creyentes perseverantes. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 42? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban estos primeros creyentes? En primer lugar, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios, ¿no es verdad? Ellos recibieron y perseveraban en la palabra de Dios, en la doctrina enseñada por los apóstoles. Bueno, podemos hablar mucho de esto, pero no quiero alargarme mucho, hermanos. Solamente preguntarles, ¿estamos leyendo la Biblia diariamente? ¿Estamos perseverando en la doctrina o estamos siguiendo ya otra doctrina, otra nueva enseñanza? Doctrina es enseñanza. ¿Estamos perseverando en la doctrina bíblica, apostólica, o estamos siguiendo una doctrina diferente? Hay que preguntarnos en ello. Pero también dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Eso significa que ellos se esforzaban por reunirse. ¿En dónde se reunían primeramente? Dice, en el templo. Claro, en el templo judío en esas épocas. Pero después se comenzaron a reunir en las casas. ¿Cuántas veces se reunían? Los 7 días de la semana. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que también reunirnos todos los días en la iglesia. No, vemos que ya se fue, eso fue al principio, luego se fue haciendo más gradual y luego se hacía la cena del Señor cada primer día de la semana. Cuando leemos Hechos vemos eso, ¿no? Pero ahora también nosotros nos reunimos cada primer día de la semana, pero también tenemos reuniones los jueves y también tenemos reuniones en las casas, como ellos lo hacían. Nosotros tenemos reuniones en los rebaños, lo llamamos, ¿no? Estamos perseverando, reuniéndonos en las casas, reuniéndonos en la iglesia, ¿no? Eso es el llamado que nos hace aquí. También dice, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué era el partimiento del pan? La cena del Señor, porque ahí partían el pan y lo repartían y hacían memoria de Cristo, ¿no? Y acá hay una pregunta interesante. ¿Por qué no repartimos la cena del Señor a los no bautizados? Porque bíblicamente para celebrar la cena del Señor tiene que estar en un contexto de membresía y de culto, ¿no? Como se ve aquí. Por eso es que no repartimos la cena a los no bautizados, no porque hacemos una discriminación, sino que bíblicamente primero es el bautizo y luego se recibe la cena del Señor. Primero es el versículo 41 y luego es el versículo 42. Y además la Biblia enseña de que si uno come sin ser consciente de que se trata del cuerpo y la sangre de Cristo, ese juicio come y bebe para sí. Por eso es que nosotros, por cuidado y orden, damos la cena del Señor o repartimos la cena solamente a los miembros bautizados de una iglesia. Y después dice, perseveraban en las oraciones. ¿Y qué significan las oraciones? Que hay muchos tipos de oraciones, ¿no? Hay peticiones, rogativas, acciones de gracias, súplicas que uno puede hacer este momento. Tú puedes estar orando ahí, aunque algunos estén cerrando sus ojos, espero que estén orando o me estén siguiendo con la lectura, ¿no? Pero hay oraciones personales, hay oraciones públicas, hay oraciones de agradecimiento. Por eso las oraciones, dice, y debemos perseverar en los diferentes tipos de oraciones, hermanos, dentro de su iglesia. Entonces la pregunta es, ¿estamos perseverando nosotros en estos medios de gracia? El jueves pasado en la oración fuimos 14 personas. De los 100 miembros, ¿en verdad seremos una iglesia perseverante? Si ahorita vinieran los miembros de la iglesia primitiva aquí a la iglesia, ¿qué nos dirían ellos? ¿No? Seguro que nos jalarían las orejas. Hermanos, si todos ustedes se reúnen a orar todos los días en la iglesia,
se reúnen a leer la Biblia. No, ¿por qué? Que tengo que estar en mi casa durmiendo y es muy tarde. Está lejos la iglesia, que me voy a ir a orar a la iglesia. ¿Qué nos diría en la iglesia primitiva? Ellos bajo persecución, bajo temor, bajo miedo, se reunían sin temor en el templo donde estaban las autoridades que lo crucificaron a Jesús. Imagínense, ¿no? ¿Perseveramos en los medios de gracia? Debemos preguntarnos eso. En tercer lugar, otro ejemplo de la iglesia primitiva es que eran creyentes temerosos de Dios. Miren lo que dice el versículo 43. Creyentes temerosos de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otra versión dice, toda la gente se sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Entonces aquí Lucas está hablando acerca del temor. ¿A qué se refiere Lucas con esto de santo temor? ¿Debe un cristiano tener temor a Dios? La respuesta es no. ¿Debemos temer a Dios? No, pero si acá dice, y la respuesta es sí, también, las dos cosas. Ya no debemos tener un temor a Dios cuando uno entrega su vida al Señor, de un temor a chichín, que miedo, me va a condenar, me va a mandar al infierno. No, porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si uno es cristiano, si uno entrega su vida a Cristo, ya no debe tener ningún temor a Dios en el sentido de, chichín, qué miedo, me va a condenar. No, ya no. Pecaste, eres un cristiano, Dios ya no te va a mandar al infierno ese rato y va a borrar de tu nombre del libro de la vida. No lo va a hacer así. Porque una vez que tienes la salvación es segura. Dios no te la va a quitar. Pero Dios sí te perdona. Esa es la verdad. ¿A qué se refiere Pedro entonces con este temor? Se refiere a un temor de respeto, a un temor reverente, a un temor de no quiero fallarte, Señor, quiero seguirte, a un temor de respaldar todo lo que Dios está haciendo en su iglesia. Eso es lo que ellos estaban pasando aquí. ¿Qué era lo que ocasionaba ese respeto reverente a Dios en la iglesia primitiva de los cristianos? Ocasionaba lo que el versículo dice. Toda la gente sentía santo temor por los prodigios y señales milagrosas que hacían los apóstoles. Eso es muy interesante, ¿no? Ellos veían, hermanos, con asombro la mano de Dios obrando por medio de los apóstoles con prodigios y milagros. Por eso ellos tenían respeto a Dios, porque miraban cómo Dios usaba a estos hombres, a estos líderes, para hacer tantas obras milagrosas en la iglesia. Eso les daba respeto a ellos les daba temor. Ese temor, hermanos, no se imponía. Nacía de la convicción que Dios estaba presente y activo en medio de su nueva comunidad usando a sus líderes. Eso enseña. Por eso ellos tenían ese temor. Bueno, hoy, hablemos del hoy. Si bien es cierto, ya no hay apóstoles. ¿O acá hay apóstoles en la Iglesia Cristiana Vida? No. Ya no hay apóstoles ni hay una sucesión apostólica, como también se enseña en el catolicismo, que un apóstol ha dejado su sucesor. Por lo tanto, Pedro dejó su sucesor en el último, ¿cuál será el último papa? Ya falleció Francisco, ¿no? Pero dicen ellos que existe una sucesión desde Pedro hasta Francisco. La pregunta es, ¿dónde existe eso? Hasta ahora ningún libro, ninguna literatura, ni nadie puede encontrar esa supuesta sucesión apostólica para decir que hasta ahora hay un representante de Pedro. No, hoy en día no tenemos una sucesión apostólica, pero sí tenemos una sucesión obispal. ¿A qué nos referimos eso? Una sucesión obispal por características y cualidades bíblicas, a lo que dice 1 Timoteo 3 y Tito. ¿Cuáles deben ser las características de los líderes de la iglesia, los ancianos dentro de una iglesia local? Que sea sobrio, marido de una sola mujer, prudente y todo ello. Entonces Dios, cuando levanta a un anciano, no lo hace por sucesión apostólica, sino lo hace por una sucesión bíblica. Y todos en la iglesia, cuando se propone un anciano, decimos, sí, ese es el anciano que nosotros queremos tener para nuestra iglesia, por la sucesión bíblica.
¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ya no hay apóstoles en la iglesia, pero sí hay ancianos, hay líderes dentro de la iglesia local. Hay un diácono, nuestro hermano Eber también. Y a diferencia de los apóstoles, los ancianos, diáconos y líderes ya no hacen prodigios, ya no hacen milagros, ¿no? Entonces, si no hacen prodigios y milagros, ¿yo debo sentir respeto por los ancianos? Sí. ¿Por qué? No harán prodigios, señales y milagros, pero están trabajando para el Señor. Por lo tanto, lo que yo debo sentir dentro de la iglesia local es respeto a Dios por lo que Dios está haciendo por medio de los ancianos líderes de la iglesia. Y ahora, ¿cómo se muestra en lo práctico ese respeto que yo puedo estar sintiendo por los líderes, los ancianos dentro de la iglesia? Por ejemplo, asistiendo a las reuniones de asambleas. Porque en las reuniones de asambleas venimos con propuestas para proponer a la iglesia. Y si yo asisto, estoy mostrando mi temor a Dios reverente, ¿no? ¿Cuántos hemos ido en la última asamblea? Mejor no sacamos cálculos. Pero espero, hermanos, que hay un respaldo, ¿no? Un respeto a Dios, considerando lo que Dios está haciendo por medio de los líderes de la iglesia. Como la iglesia primitiva mostraba respeto a Dios, considerando lo que los apóstoles hacían en esos años, todo lo que Dios obraba por medio de ellos. Entonces es bueno que nosotros veamos estas cosas. También propuestas para la iglesia, planes de trabajo, subordinaciones ministeriales. A veces se les pide a los miembros de la iglesia, a los líderes de ministerio, que traigan sus planes de trabajo para que los ancianos los revisemos. ¿Con qué fin los revisamos? Con el fin de ver qué cosas se pueden hacer y están bíblicamente presentes en el plan, y también con el fin de dar sugerencias, ¿no? ¿Por qué? Porque los ancianos en la iglesia, hermanos, tenemos una visión un poco más grande de la realidad de la iglesia. Una visión con respecto al tema económico, por ejemplo. ¿Cuánto entra a las misiones? ¿Cuánto entra a los ministerios? Y ahora, ¿cuántos ministerios tenemos en la iglesia? 24. Y si yo en mi plan de trabajo digo, quiero que me den más dinero, hermanos, entonces nosotros tenemos que revisar, decir, bueno, hay 24 ministerios más que están pidiendo. Tal vez se puede reducir un poco aquí. Esas son sugerencias, ¿no? Ahora, quién sabe, es tan urgente, no se puede ya. Podemos ver una manera, ¿no? Para ver que esas cosas se cubran. Pero eso es la razón, hermanos, por la que a veces nosotros pedimos esas cosas, para revisar en función de la economía de la iglesia. También los ancianos, ¿qué hacemos? O los líderes, damos consejos bíblicos también, ¿no? Que yo como miembro debo respaldar también sus consejos bíblicos. Ahora, ¿lo que dice el anciano es la voz de Dios? No. Puede ser que te dé un consejo, pero depende de ti si lo obedeces o no. Nosotros no somos los dueños de ustedes con los consejos para sus decisiones. Ustedes tendrán que tomarlos en el temor a Dios, pero, como dice la Biblia, consideraos, ¿no? Consideren los consejos de sus ancianos. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas más podemos hablar de esto, ¿no? Decisiones futuras para el bien de la iglesia, también, ¿no? Es bueno preguntarnos sinceramente, ¿muestro mi temor a Dios valorando las propuestas, recomendaciones de los ancianos, de los líderes de mi rebaño, de los líderes de mi ministerio? ¿Muestro yo de alguna manera, aprecio esos comentarios, esas sugerencias, esas cosas? Si no los valoro, preguntarme, ¿no? ¿Es por criterios bíblicos o solo por criterios personales también? Eso deberíamos preguntarnos, ¿no, hermanos? Entonces, en verdad, hermanos, veamos eso, es algo importante. La iglesia primitiva mostraba su temor a Dios respaldando lo que hacían los apóstoles en ese tiempo. Y que ese sea también nuestro sentir dentro de nuestra iglesia. Cuarta característica, eran creyentes que ofrendaban con gracia. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 44 y 45. Dice, todos los que habían creído, es decir, estos nuevos creyentes, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo ofrendaba la iglesia primitiva? Sorprende, ¿no? La manera en la que ofrendaban. Dice, compartían todo lo que tenían, compartían el dinero con aquellos en necesidad, dice otras versiones. Ellos aprendieron, hermanos, a ofrendar. ¿Ofrendar cómo? Con gracia, ¿no? Generosamente. Llegaban al punto de vender sus posesiones, terrenos, por ejemplo, para apoyar ¿a quién? A las necesidades de la iglesia. 3,000 personas en la iglesia, hermanos, que habían perdido sus empleos, que habían dado la espalda al judaísmo, sus parientes los habían desechado por seguir al judaísmo. ¿Cuánta necesidad habrá tenido? ¿Y qué hicieron algunos que tenían seguramente sus propiedades? Vieron la realidad de la iglesia y dijeron, no, hay que apoyar. Miren, no tienen tampoco. Hay viudas, hay huérfanos. Hay que apoyar a estas necesidades. Muchos hoy en día malinterpretan estos versos como diciendo que era una especie de comunismo primitivo. Porque dice Hechos 2:44, tenían todas las cosas en común. Entonces dicen, esta es una señal de que la iglesia era comunista, ¿no? ¿Cuántos profesores de la U decían eso cuando leían Hechos de los Apóstoles? No, pero no hay nada de comunismo aquí. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, los creyentes compartían los bienes voluntariamente. No era impuesto como es el comunismo. Sacan el dinero y le dan a los pobres. ¿Pero a quién le sacan? ¿Cómo lo sacan? Y si no das tu impuesto, a la cana, ¿no? O pagas tus multas. No, eso es el comunismo que hoy en día está. Pero en la iglesia no se obligaba a la gente, no se le sacaba la plata, o como algunos pastores dicen, ¿cuánto ganas? Ya, esto es para la iglesia. ¡Buah, listo! Ahora sí anda con lo que te queda, haz tu vida. No, así no funcionaba las ofrendas en ese tiempo. En segundo lugar, existía la propiedad privada. ¿Por qué? El versículo dice, vendían sus propiedades, sus posesiones, sus bienes. Dios no viene a decirte que no existe la propiedad privada dentro de su iglesia. Sí existe. En su gracia, Dios te permite tener tus cosas. Una vez que ya tú tienes tu trabajo y ganas tu dinero, Dios te dice, esto es tuyo. No te dicen, esto es mío, me tienes que dar. No. Él te dice, es tuyo. Por su gracia lo hace. Pero en su gracia Él espera que tú, con amor, con gratitud, le devuelvas a Dios, aunque sea una parte. Bueno, hay una medida impositiva en el Antiguo Testamento, el diezmo. En el Nuevo Testamento ya no se ve diezmos. Por eso que aquí no exigimos el diezmo. Pero sí hay una ofrenda voluntaria por gratitud. Que el cristiano que verdaderamente reconoce la gracia de Dios está dispuesto a dar algo sacrificadamente para las necesidades de la iglesia, para las necesidades de los miembros que no tienen. Entonces, eso es lo que la Biblia aquí nos enseña, ¿no? No era un comunismo. ¿Cuál es la lección? Que debemos vender nuestras casas, quedarnos sin casa para construir nuestro templo. Queremos construir el primer nivel de nuestro templo. ¿Esa es la lección? No. ¿Por qué? Porque más adelante los cristianos se seguían reuniendo en casas. No quiere decir que vendieron todas sus casas, todas sus posesiones, sino donde se hubieran reunido. No. Esa no es la lección. Pero la lección es en verdad reconocer que Dios me ha bendecido. Y un cristiano que reconoce la bendición de Dios no es ajeno a las necesidades de sus hermanos. No es ajeno a las necesidades de la iglesia. Hermanos, sin ver más allá, miren cómo está nuestra iglesia. Oh, Señor, gracias, me has bendecido. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo esto, tengo mi moto, Señor, gracias. Vengo a la iglesia. Interesante. Me regreso. ¿No? ¿Es adecuado eso? No. El que es consciente, hermanos, de cuánto Dios lo ha bendecido, no puede mirar la construcción y decir, estamos bien. No. Sin ver más los problemas que ya tiene nuestro templo, no quiero mencionarlos, si nos van a salir corriendo de la iglesia, van a pensar que se va a caer. ¿No? Pero no podemos ser ajenos a esta realidad. Lo que Dios quiere
es que con tus posesiones, con tus bienes, con lo que tengas que es tuyo, que te ha dado el Señor en gracia, tú te muevas tu corazón y digas, no, Señor, como David, ¿no? Yo estoy viviendo en un palacio mientras el arca del pacto está una posilga. No, Señor, voy a hacerte tu templo, dijo David, para que tú vengan y aquí te adoren todas las personas y tú seas exaltado y glorificado. Yo no puedo construir algo sin pensar la necesidad que hay en mi iglesia. Y eso, hermanos, en verdad toque nuestro corazón. Queremos este año, ya desde mayo hasta el próximo año, ofrendar para construir ya nuestro primer nivel de nuestra iglesia. ¿Cómo se va a hacer? Con la mano al corazón, con la disposición de dar. ¿De dónde? De lo que Dios te ha bendecido, dar a la iglesia. No de lo que te sobra. A veces hasta se tiene que dar con sacrificio, pero lo hacemos con amor. Y aquí, hermanos, saben que no pedimos dinero. Esto va a ser para el bien de todos nosotros, para el bien de las generaciones futuras, de nuestros hijos, que vengan y se reúnan sin un temor de que se vaya a caer el techo, ¿no? Ese es el fin último, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces esa es la lección de la iglesia primitiva, ofrendar con gracia, ofrendar generosamente. El que es cristiano de veras no puede soportar tener demasiado cuando otros pasan necesidad, dice William Barclay, ¿no? Entonces que en verdad, hermanos, eso sea un desafío para nosotros, para ofrendar, para que se haga realidad esta necesidad de nuestra iglesia. Quinto lugar, vamos a ver el versículo 46. Eran creyentes que tenían una misma pasión. ¿Por qué? Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseveraban, ¿cómo dice ahí? ¿Cuál era el sentir de la iglesia? Perseverando unánimes. ¿Cómo era ese sentir, no? Unánimes. Esa palabra unánimes, hermanos, en el griego, en el original, yo no sé griego, pero leo un poquito, significa homosimadón. Esa es la palabra en el griego para unánimes. Homosimadón. Y está compuesta por dos palabras. Homo significa igual, mismo. Simos significa pasión. Me gustó eso. Todos tenían en la iglesia una misma pasión. Eso significa ese versículo. ¿Qué pasión era esta que tenían todos por igual? Pasión por Dios y pasión por su Hijo Jesucristo. Por ello se reunían, dice, todos los días en el templo para adorar a Dios y por eso se reunían en las casas para celebrar la cena del Señor. Esa pasión que ellos tenían los mantenía unidos mientras apuntaban a un mismo objetivo. La pregunta es, hermanos, ¿seguimos apuntando al mismo objetivo? ¿Tenemos la misma pasión por Dios, por Cristo, por su palabra? Si apuntamos a Cristo, en verdad vamos a estar unidos. Pero si no apuntamos a Cristo, de seguro que nos vamos a desunir. Esa es la realidad. Si apuntamos a Cristo, vamos a servir juntos. Si apuntamos a Cristo, vamos a apoyarnos los unos a los otros. Pero si tenemos otras pasiones, si tenemos otros anhelos, deseos egoístas dentro de la iglesia, vamos a estar, en lugar de unidos, divididos, cada quien jalando a su propio objetivo, cada quien jalando a su propio interés, pero no el interés de Cristo Jesús. Les pregunto, hermanos, ¿apuntamos a lo mismo? ¿Tenemos una misma pasión todos? ¿O estoy buscando mi propio interés dentro de la iglesia local? Filipenses 2, del 3 al 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada quien por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 16 dice, pero en aquello a lo que hemos llegado, es decir, Cristo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Por qué Pablo habla esto en Filipenses? Si la iglesia de Filipenses es una iglesia ejemplar. Porque vemos que hasta en las mejores iglesias a veces no hay un mismo sentir. Por eso Pablo le está diciendo, tengamos un mismo sentir, apuntemos a un mismo sentir que es Cristo Jesús.
Porque hasta en las mejores iglesias no hay eso, hermanos. ¿Cuánto más? Pensemos en nuestra iglesia cristiana vida. Puede pasar también. Y es por ello que en Filipenses 4:2 Pablo va a decir en su carta: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que Evodia y Síntique no tenían un mismo sentir por Cristo, no tenían un mismo sentir en el Señor. Cada quien estaba jalando su propio interés, su propio beneficio. ¿Y quién sufría todo eso? La iglesia de Filipos. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener cuidado. Debemos examinarnos y pensar: ¿tengo el mismo sentir con mis hermanos? ¿Tengo el mismo sentir con Cristo? ¿Estoy apuntando a Cristo en la iglesia? Porque si estoy apuntando a otro lado, olvídense, voy a jalar para mi propio interés y no voy a importar el resto. Va a haber cuántas cosas pasen dentro de una iglesia. Pero si tú, hermano, estás apuntando a Cristo, vas a cuidar no solo por tu propio beneficio, sino por el bien de la iglesia. Porque cuando estamos unidos, todos avanzamos. Si no, nos vamos a estancar. Que el Señor nos ayude en eso. Que ese no sea el caso, lo que pasaba en Filipos no sea el caso de nuestra iglesia. Y todos apuntemos a un mismo objetivo: glorificar a Cristo. Y que eso nos haga unidos, viendo por el interés de Cristo, por el interés de la iglesia, y no por nuestro propio interés y beneficio. Sexto lugar, sexta característica, ya casi termino, disculpen hermanos, estoy pasando, pero hay mucho pan que rebanar en estos versículos, su paciencia, porque tantas cosas interesantes que no podemos dejarlo pasar, hermano. Ya, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué otra característica vemos de la iglesia primitiva acá? Vemos que eran creyentes de buen testimonio con los demás, porque dice que tenían el favor de todo el pueblo, no solamente de la iglesia, sino de todos los de afuera. Y al tener ese mismo sentir, esa misma pasión por Cristo, ¿cómo las personas nos iban a admirar de la iglesia? ¿Cómo las personas nos decían: uy, mira cómo se aman, vamos a la iglesia, yo quiero tener eso que tiene esta iglesia? ¿Cómo nos iban a admirar? Pero si no hay eso, no hay una misma pasión por Cristo, cada quien jala para su propio interés, ¿qué van a decir las personas? Ese cristiano veo que tiene problemas con este. Entre hermanos tienen problemas. ¿Para qué me voy a acercar a la iglesia? Antes decían: miren cómo se aman. Y hoy dicen: miren cómo se separan. ¿Qué testimonio estamos dando a las personas del mundo? ¿Qué testimonio se está dando entre iglesias? Ustedes han visto en las noticias recién 2 pastores peleándose por sus miembros. ¿A quién se afecta? La gloria de Dios. Se afecta la iglesia, se afecta el testimonio de Cristo en el mundo. Pero si nosotros procuramos estar unidos, el enemigo no se va a aprovechar, porque el que quiere desunir es el diablo. No le vamos a dar cabida a Satanás. Y finalmente, versículo 47, la última parte: era una iglesia bendecida. Era una iglesia bendecida porque dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor bendecía esa iglesia porque trataban de mostrar estas características ellos mismos. Entonces, hermanos, ¿deseamos que Iglesia Cristiana sea una iglesia bendecida? ¿Qué debemos procurar? En primer lugar, debemos pertenecer, comprometerse en la membresía de la iglesia. Te animo a que te bautices, hermano. Está escuchando la palabra, el evangelio. En segundo lugar, debemos ser perseverantes en los medios de gracia, la palabra, la oración, la comunión, el partimiento del pan. En tercer lugar, debemos ser temerosos a Dios, respaldando a nuestros líderes. En cuarto lugar, debemos ofrendar con gracia. En quinto lugar, debemos tener una misma pasión. En sexto lugar, de ser de buen testimonio con los de afuera. Y así el Señor finalmente va a bendecir a la iglesia. Entonces, hermanos, en verdad es mi deseo
que nosotros reflejemos todo lo que aquí la iglesia primitiva nos enseña, ¿no? Ya después vamos a ver que esta iglesia primitiva tuvo sus problemas también, en los próximos mensajes seguramente. Pero por lo pronto, apuntemos a una misma cosa y busquemos imitar a la iglesia primitiva. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Ahora nos damos cuenta por qué es que esta iglesia era tan bendecida. 3,000 personas, luego 5,000, y después ya ni se seguía la cuenta porque el cristianismo crecía cada vez más. Pero queremos mirar a nosotros mismos, Señor, más que mirar a otras personas, a otras iglesias y las malas prácticas, los malos testimonios. Queremos mirar a nosotros mismos, Señor, y pensar si estamos cumpliendo estas características de la iglesia primitiva, si estamos imitando este ejemplo, Señor. Y ayúdanos a ser imitadores, Señor, de estas 7 cosas que acabamos de aprender en la iglesia primitiva, y que tú, Señor, en verdad bendigas a Iglesia Cristiana Vida con nuevas personas acercándose. Que esas personas vean, Señor, en verdad el amor que nos tenemos, que esas personas tengan un deseo de acercarse más a ti por todo lo que tú haces en tu iglesia, Señor. Pedimos que cuides de tu Iglesia Cristiana Vida, Señor. Pedimos por las metas que tenemos también para tu iglesia, con esto de la construcción, que queremos construir nuestro primer piso. Pedimos que toques nuestros corazones, Señor, y según las bendiciones que tú nos has dado, sacrificar algo, Señor, de ahí para poder levantar este templo. Sabemos que no pedimos dinero a nadie, Señor, sino es un deseo en el corazón que tú pones en nosotros para que esto se haga una realidad. Y que tú bendigas, Señor, los próximos planes de la iglesia y todas las cosas que se están haciendo. Y nos mantengas unidos, apuntando a un mismo objetivo. Gracias, Jesús, gracias por tu palabra. En tu santo y tu bendito nombre. Amén. Gracias, hermanos.